Muy buenas tardes. Como todos los martes, sus amigos, los doctores Rodrigo Brito Melgarejo, el doctor Guillermo Emilio Teucliotero y su servidor, doctor Luciano Silva Ramírez, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Constitución, el Amparo y tú, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de los seminarios de Derecho Constitucional, el Seminario de Amparo y los colegios de profesores de la especialidad, el Colegio de Profesores de Derecho Constitucional, así como el Colegio de Profesores de Garantías de Amparo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los que se tratan aquí en este programa, La Constitución del Amparo y tú, y donde traemos invitados expertos en la materia. El día de hoy hablaremos del federalismo en la historia constitucional mexicana. Y para este tema tan importante, tenemos de invitado al maestro Luis Julián Mireles Romero. Antes de que le demos el uso de la voz a nuestro invitado, rápidamente le daré una lectura a su semblanza curricular. Nuestro invitado, el maestro Luis Julián Mireles Romero, es profesor de nuestra Facultad de Derecho con la materia Historia del Derecho Mexicano. Es licenciado en Derecho, licenciado en Historia, maestro en Derecho y actualmente está próximo a obtener el grado de doctor en Derecho. Ya nada más faltan los trámites del caso para tener ese grado tan preciado como es el de doctor en Derecho. Ha trabajado en el sector público en diversos cargos, también ha escrito obras en relación al aspecto histórico, al derecho constitucional, la historia muy rica en nuestro país, y también ha participado en varios programas, estudios, conferencias y varios asuntos importantes que tienen que ver con nuestra historia del constitucionalismo en México. Bienvenido, bienvenido, maestro Luis Julián Mireles Romero, por estar aquí con nosotros en este programa de la Constitución del Amparo y tú, que se transmite por el canal multimedia Radio U de nuestra Facultad de Derecho. Así es de que, a nombre de nuestro director, el doctor Contreras Bustamante, de nuestro secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, y los que participamos en este programa, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros para tratar este tema que sigue siendo hoy por hoy uno de los más importantes y que es el pilar del régimen federal que tenemos aquí en nuestro país. Quisiera que nuestros compañeros, el doctor Guillermo Teutli y Rodrigo Brito, nos dijeran algo en torno a ese agradecimiento que siempre tenemos para nuestros invitados por darnos su tiempo y sus conocimientos. Sí, muchísimas gracias, doctor. Yo también me uno, desde luego, a este agradecimiento que expresa el doctor Luciano Silva, sobre todo porque nos vas a hablar el día de hoy de un aspecto que me parece fundamental dentro de la historia de nuestro constitucionalismo, la forma en que decidimos adoptar un sistema federal y la manera en que pues ese sistema se ha ido desarrollando, sobre todo porque la investigación que has realizado a lo largo de tu doctorado, pues te ha llevado a encontrar ciertas conclusiones que pueden ser muy interesantes para quien nos escucha y que nos demuestra precisamente la manera en que a pesar de esos vaivenes que se han dado en la historia constitucional de nuestro país, el federalismo pues se asumió como una decisión fundamental para nuestro país y la manera en precisamente, o la manera precisamente en que esta decisión ha tenido ciertas implicaciones en la estructura del Estado mexicano. Así es que muchísimas gracias, Julián, y bienvenido de nueva cuenta a este programa. Doctor Teutli. Gracias, doctor Brito. Sí, yo también, evidentemente, y con mucho gusto, me sumo a este agradecimiento que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. Un poco las reflexiones y el sabor que te deja tu investigación para poder convertirte en un doctor en Derecho sobre el federalismo en México. Es un tema que a mis alumnos les llama muchísimo la atención. Veníamos de un gobierno central de 300 años, por no hablar ya de los de anteriores, y sin embargo, de la nada, un buen día nos convertimos en, yo les hago una breve broma a mis alumnos, ¿qué se requiere para que haya paté de liebre? Pues que haya liebre. Y si el constituyente del 24 traía ya el federalismo en la sangre, ¿qué se requería para que hubiera federación? Pues estados, ¿no? Entonces empezamos por crear los estados, y de ahí empezó toda
una corriente federalista que a veces la tuvimos, otra vez la perdimos también cuando fuimos nuevamente centralistas, pero yo creo que a todo eso se va a referir. Pero así yo tengo mucho interés en conocer tu punto de vista, tu historia y sobre todo esas conclusiones a las que hizo mención el doctor Brito, que son producto de tu investigación y que seguramente cuestionan un poco algunos aspectos. Bienvenido, gracias en verdad por venir a compartir. Además, estamos cumpliendo el propósito que nos haya indicado el señor director de la facultad, el doctor Contreras, de abrir este espacio a los jóvenes, ¿no? A la gente que está saliendo de la facultad, ya sea en el doctorado o que está recientemente dando sus pasos en la investigación, para que también haya sangre nueva e ideas nuevas, no sé, no nada más sea lo que habitualmente estamos formados, sino dar ese espacio. En este caso estamos cumpliendo, creo yo, ampliamente, y estoy seguro que así va a ser, el abrir el micrófono a la juventud. Gracias, bienvenido y estamos a tu escucha. Muchas gracias. Gracias, doctor Luciano Silva, doctor Rodrigo Brito, al seminario de Amparo y al seminario de Constitucional, que han abierto las puertas para poder explicar un elemento importante del Estado mexicano y de la estructura constitucional, que es el federalismo. También agradezco al doctor Teutli el espacio y a las autoridades de la facultad que permiten poder discutir y difundir estos temas de interés que son, pues, estudiados en la Facultad de Derecho. Para empezar, hay que decir que, como bien lo señaló el doctor Teutli, el federalismo, al momento de transitar del fin de la vida colonial a la vida independiente, pues no estaba establecido como el modo de ser de México, porque tanto el Plan de Iguala como los tratados de Córdoba del año de 1821, pues establecían que México iba a adoptar la forma del imperio, y de hecho hablan del imperio mexicano, ofrecen la corona en Europa, y al final de cuentas, pues así sigue y asume la corona Agustín de Iturbide, con un dejo de ilegitimidad, y eso hará pues que venga una serie de pronunciamientos, como es el Plan de Casamata, en el año de 1823. Además, también Iturbide ahí tenía muchos problemas con el Congreso, que iba a ser el encargado de emitir la Constitución, lo disuelve, y frente a la presión que tiene enfrente, en el año de 1823 está obligado a restaurarlo, no va a poder mantener su imperio y eso hará que abdique y entonces triunfe el Plan de Casamata o el Acta de Casamata, y el propio Congreso declara pues la nulidad, declara la invalidez de tanto los tratados de Córdoba como el Plan de Iguala, y entonces ahí ahora sí se abre la posibilidad de transitar primero a la República, que eso es importante, como una negación del imperio, y luego transitar hacia la República Federal. Es muy interesante ver que cuando viene la abdicación de Agustín de Iturbide, se plantean varios proyectos acerca de cómo adoptar el sistema constitucional en nuestro país. En específico, David Pantoja Morán establece que hay más o menos 10 proyectos presentados para constituir a México. Hay 2 proyectos monarquistas ahí presentes, la mayoría son republicanos, y en esos republicanos la mayoría son federalistas y muy poquitos son centralistas. Entonces ese es el primer federalismo. Va a estar presente un Congreso Constituyente en el año 1823 y 1824 que establecerá el régimen federal a través de 2 elementos importantes. Por un lado, el Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824, y por el otro lado, la Constitución ya en sí de los Estados Unidos mexicanos de octubre de ese mismo año. Ahora, es muy interesante ver cómo se estructura el federalismo. En cuanto al origen, la mayoría ha aceptado que viene bajo las influencias de los Estados Unidos y de su constitución, que se había hecho a finales del siglo XVIII. Sin embargo, hay un vuelco en la forma de entender la llegada del federalismo con una autora que se llama Neteli Benson. Y ella establece que la llegada del federalismo no es por Estados Unidos, sino por las diputaciones provinciales
que se habían establecido a partir de la Constitución de Cádiz. Entonces, estas diputaciones provinciales lo que hacen es empujar y presionar para que se adopte el sistema federal. Si se revisan, por ejemplo, las discusiones que hay dentro del Congreso Constituyente, pues podremos ver una alta participación, por ejemplo, de Miguel Ramos Arizpe, que es considerado pues, el padre del federalismo en nuestro país. Sin embargo, creo que se ha perdido un poquito, y hay que valorizarlo, la participación de Manuel Crescencio Rejón, que es fundamental y que va a estar presente en el constituyente del 24 y que va a ayudar a constituirlo. Ahora, en términos de cómo funciona el federalismo del 24, pues tenemos una fuerza muy presente de los estados en detrimento de la federación. Y eso hará que básicamente pues el federalismo tenga muchos problemas en cuanto a su implementación. El doctor Teutli mencionaba que funcionábamos como un centralismo en la colonia, pero también las autoridades coloniales lo que hicieron es negociar con las élites regionales y dejar que las élites regionales se puedan mover, ¿no? Y puedan interactuar. Y eso se ve precisamente en el federalismo del 24, como todavía hay resabios coloniales en las que el regionalismo está muy presente en nuestro país. El federalismo va a entrar en crisis, este primer federalismo del 24 va a entrar en crisis más o menos por 1833, cuando Valentín Gómez Farías hace una serie de reformas anticorporativas, algunos señalan que son liberales, y entonces viene una reacción, se da el plan de Cuernavaca, y entonces viene ya el trance hacia un centralismo que va a durar más o menos 10 años, es decir, de 1836 a 1845, con 2 constituciones, que bueno, es una contraposición al sistema federal. Y ya después va a regresar un segundo federalismo para 1846, 1847, en una situación muy complicada para nuestro país. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos a los estadounidenses en nuestro territorio, estamos invadidos, y por el otro lado tenemos una serie de revueltas internas que hace que nuestro país pues tenga cierta inestabilidad política. Y además, este Congreso que va a dar el segundo federalismo en 1847, pues viene de 2 planes, un plan de San Luis Potosí y un plan de la Ciudadela, que convocan a 2 congresos, uno fracasa y el otro da este segundo federalismo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que va a pasar es que, bueno, ahí la figura de Mariano Otero va a ser importante porque va a dar el voto de la minoría y en términos de federalismo, a mí me parece que es un federalismo diferente a 1824 porque hay una serie de ajustes que hace precisamente este voto de Otero. Por ejemplo, pues elimina la vicepresidencia, que no había funcionado en este primer federalismo. Por poner un ejemplo, cuando llega Guadalupe Victoria como presidente de los Estados Unidos mexicanos y llega Nicolás Bravo, pues siempre hubo un enfrentamiento ahí entre ellos. Entonces, para el 47 deciden quitar la vicepresidencia, se modifica algunos elementos de los poderes, principalmente el legislativo, y también una parte muy interesante es que, a diferencia del primer federalismo, que no se habla de libertades, que no se habla de derechos, porque además hay que decirlo que en este primer federalismo se dejaban estos derechos a las constituciones de cada uno de los estados. En el acta constitutiva y de reformas, sí vamos a meter, o sí se va a meter un poquito la regulación de los derechos, como la libertad, como la propiedad, la seguridad y evidentemente la igualdad. Va a ser implementada entonces el acta constitutiva y de reforma, que va a estar en vigor hasta la llegada de el tercer federalismo que vamos a tener en el siglo XIX, que ya es el federalismo instaurado a partir de la Constitución de 1857. Ahora, hay que decir que estos 3 federalismos
pues bueno, tienen una característica. Todos vienen de una ruptura constitucional y de una crisis política en el país. El primer federalismo, de la crisis del primer imperio y del plan de Casamata, el segundo federalismo a partir del plan de la Ciudadela y el tercer federalismo, que ya ahorita voy a hacer referencia, a partir del plan de Ayutla. Doctor Silva, perdón, quería comentar algo. Sí, era algo importante de las aportaciones de Mariano Otero, hizo aportaciones monumentales a nuestro sistema jurídico constitucional, además de que contempló los derechos llamados del hombre, que posteriormente fueron garantías individuales y hoy derechos humanos. Él estableció, en base a ese federalismo que ya contempla en el Acta de Reformas de 47, él en una grave crisis política, como ya se dijo aquí, estaba la invasión norteamericana, invasión que culminó con los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, y que Otero se opuso terminantemente, era un gran patriota, se opuso terminantemente porque los tratados eran totalmente leoninos. Y déjenme decirles que Otero murió muy joven, tenía 33 años cuando murió en la Ciudad de México por una fiebre de cólera, o sea, había una epidemia de cólera en el país. Pero él trató de combinar las ideas nuevas con la Constitución Federal de 1824. Y ahí se ve cómo él crea medios de control muy importantes, que yo diría más completos que hoy en día, en áreas de ese federalismo, porque él crea un sistema mixto de control. Por un lado, encomienda un órgano político, es decir, al legislativo federal y local, anular las leyes que fueran contrarias a esa norma constitucional, pero algo importante, el Congreso, lo que hoy conocemos como Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión, anulaba las leyes de las legislaturas de los estados, las leyes locales, pero a su vez las legislaturas de los estados anulaban las leyes federales del Congreso de la Unión. Y por otro lado, a los tribunales de la Federación encomienda al amparar a los habitantes de la República en los derechos que ya se comentaban aquí, a través del juicio de amparo, y por eso las sentencias solamente vinculaban a las partes, y tuvo razón Otero, fue congruente. ¿Por qué? Porque dijo, tú poder legislativo, federal o local, que eres el que apruebas y expide las leyes, tú derógalas, perfecto, y tú poder judicial, que resuelves los conflictos aplicando la ley al caso concreto, pues entonces ahí sí las sentencias deben de ser nada más para las partes. Y todo esto viene porque, como ya se decía aquí, la discusión del federalismo, se dieron los problemas desde Iturbide porque empezaron las logias masónicas también aquí, y ellos, los que participaron en las logias, influyeron en Arizpe y en varios de los próceres en el federalismo, y ellos optaban por la República. La llegada de Poinsett también aquí, las logias masónicas de los quiorquinos, y total que es una cuestión interesantísima que se conjuga en todo lo que dio lugar a este tema tan importante que hoy nos estás comentando sobre el federalismo en nuestro país. Pero, perdón la interrupción, son temas apasionantes y que parece que las cosas se vuelven a repetir, como ya veremos, porque eh, muchos se quejaron del régimen centralista en donde nos afrancesamos. Con don Antonio López de Santana, la República se dividió en departamentos, y es irónico, cuando hemos estado en un régimen centralista como el de Santana, que se adoptó en las 7 leyes constitucionales de 1836, es irónico, hemos estado en una descentralización político-administrativa mayor que cuando estamos en el sistema federal. Y eso fue uno de los pretextos, de los motivos por los cuales Texas se separó supuestamente proclama su independencia, porque se dijo que estaban totalmente abandonados, que el centro no los atendía y que por lo tanto estaban a merced de todos los ataques de los apaches y de campesinos y una serie de cuestiones, y ese fue el pretexto para proclamar su independencia en 1836. Claro, ya veíamos las intenciones del llamado destino manifiesto del país vecino del norte, pero son temas importantísimos que han tenido que pasarse, sufrirse para llegar al sistema federal. Y discúlpeme, pero la interrupción, son temas apasionantes que reitero, en ocasiones pareciera que se vuelven los ciclos a retomar. No, doctor, qué bueno que hace esta referencia,
porque también me permite mencionar que en efecto, en el Acta Constitutiva y Reforma del 47 tenemos el amparo, que paradigmáticamente surge en un momento de decisión de México, ¿no? Y en específico, pues, de Yucatán, en el año 1839-1840. Entonces, pues la máxima creación del derecho mexicano para proteger derechos, pues surge en un momento de crisis precisamente del Estado mexicano, ¿no? y de decisión, pues, de Yucatán. Gracias por la aclaración, y en efecto, como también lo menciona, son muchos factores los que debemos tener en consideración para el establecimiento del federalismo. Y en específico, ya en este último federalismo que vamos a tener en el siglo XIX y que va a persistir precisamente hasta 1917, cuando llega la actual Constitución, pues bueno, en primer lugar aquí hay que mencionar que estamos ante la presencia de políticos o de personajes de la vida nacional de nuestro país diferentes a los que teníamos en los dos anteriores federalismos. ¿Por qué? Pues porque han muerto ya varios. Ha muerto, por ejemplo, Carlos María de Bustamante, ha muerto evidentemente Otero, ha muerto Rejón, y ahora tenemos pues otros personajes actuando y con otras ideas. ¿Como quiénes? Pues como Ponciano Arriaga, como José María Mata, Juárez, aunque no va al Congreso Constituyente del 56, también ya está, los Lerdo. Entonces, pues es otros personajes que están en la escena política de nuestro país. Y entonces, este último constituyente del 56-57 también responde a un momento en el que México está sumido en una dictadura, que es la última de Santana. A través del plan de Ayutla se rebelan en contra de esta dictadura. Se establece que al triunfo de la revolución de Ayutla, un pueblo ahí de Guerrero, de la Costa Chica, se iba a convocar a un Congreso Constituyente. Triunfa el plan de Ayutla, se convoca al Congreso, la convocatoria sale más o menos por ahí de octubre del 55, se llevan a cabo las elecciones, eran elecciones de voto indirecto, como era el sistema electoral del siglo XIX. La propia convocatoria dice que van primero a elecciones de parroquia, luego de distrito y luego de estado, y termina resultando los diputados electos al Congreso Constituyente, que se va a instaurar en febrero de 1856. Ahora, algo muy interesante del Congreso del 56 es que tiene problemas de quórum, y desde un inicio, porque se pretendía que se iban a juntar más o menos 155 diputados. En las reuniones preparatorias llegan como 60, 80 y paulatinamente van subiendo hasta que logran constituir el quórum. Ahora, también hay que decir que de acuerdo al plan de Ayutla, era un congreso que iba a revisar los actos del Ejecutivo provisional, primero con Juan N. Álvarez y luego con Comonfort, y además iba a ser un congreso constituyente que iba a dar una nueva constitución para México. En términos de federalismo, muy pronto proponen que se restaure la Constitución del 24. Y muchos de los diputados, por ejemplo, Zarco, en un inicio va a estar a favor y después va a estar en contra. Lo que he podido rastrear de las discusiones del Congreso Constituyente es que hay 5 momentos en los que se pide el regreso de la Constitución del 24. Más o menos entre los meses de febrero a septiembre de 1856. En la mayoría van a perder las votaciones, en una la ganan, pero van a obligar al presidente del Congreso a que envíe la propuesta a la Comisión de Constitución. El problema es que la Comisión de Constitución estaba a favor de una nueva Constitución. Así es que, pues bueno, queda en el olvido el regreso de 1824. Hay que decir que algunos diputados son sumamente críticos de la Constitución del 24, no la quieren. También son críticos del Acta Constitutiva y de Reforma del 47, bajo el argumento de decir que es una constitución antidemocrática, y entonces proponen una nueva constitución. Ahora, en términos de federalismo,
pues, ¿qué podemos decir en el constituyente del 24? En primer lugar, y creo que lo que hay que señalar es que el proyecto de constitución propuesto por la Comisión de Constitución, establecía, por ejemplo, el establecimiento de un poder legislativo unicameral. Y bueno, uno preguntaría, ¿qué efectos tiene el establecimiento de un sistema unicameral? Pues que se eliminaba el Senado. Y el Senado, pues hay que recordar que es el máximo representante del pacto federal, en donde todos los estados son prácticamente iguales, sin importar territorio, sin importar población, sin importar economía. ¿Cuáles son las razones que da el Congreso Constituyente y los diputados para eliminar el Senado? Precisamente que es una institución antidemocrática, que va en contra del sentido de democracia, que probablemente lo que iba a ocasionar el Senado es que iba a eliminar la mayoría que podría haber en la Cámara de Diputados. Dicen que son muy aristocráticos, lo señalan también de ser muy partidarios de eliminar la mayoría. Entonces, eso hará que se elimine el Senado y que solamente se mantenga pues, la Cámara de Diputados. Entonces, eso es muy interesante y contrasta con los demás federalismos. ¿Por qué? Pues porque en la Constitución del 24, en el Acta de Reforma, sí hay Senado, y aquí ya no lo vamos a tener. Vamos a tener un sistema unicameral y entonces la representación de los estados en el poder legislativo va a estar nulificado. Ahora, en términos también de dejar en claro qué le toca hacer a cada uno de ellos, es decir, a la federación y a los estados, la Constitución del 57 es un poquito más clara por varias razones. Primero, establece que los estados son libres para determinar su régimen interno, pero unidos bajo una federación. Segundo, establecen prohibiciones y lo que pueden hacer los estados. Y tercero, establecen la cláusula residual, es decir que lo que no está reservado para los estados se entiende reservado para la federación. Entonces, esta constitución de 57, me parece que es mucho más clara en términos de cómo estructurar el federalismo. Y otro tema muy interesante es en torno a las libertades. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores constituciones, que ya habíamos dicho que en la del 24 deja que los estados regulen en la parte de las libertades. Algunos, por ejemplo, prohíben la esclavitud, otros regulan la ciudadanía y la nacionalidad. En la Constitución del 57 sí ya tenemos un capítulo de libertades que van a estar establecidas pues, a nivel federal y que van a estar presentes en todo el territorio del país. Y básicamente aquí los constituyentes pues van a discutir acerca de los alcances de estas libertades. Ya no van a discutir acerca de si las incluyen o no, más bien es hasta dónde pueden llegar estas libertades. La que fracasa es, y aquí también va a haber un elemento de federación, la que fracasa es la libertad religiosa. El proyecto de constitución decía que en el artículo 15 que en el Estado mexicano se iba a garantizar la libertad de profesar cualquier culto. La mayoría de los diputados constituyentes en el 57 dicen, no lo vamos a permitir, y reprueban el artículo 15 del proyecto de constitución. ¿Qué va a pasar? Zarco ahí va a pedir que todo lo regulado con la religión esté bajo la autoridad federal, que sea la federación que lo regule y no los estados. Pero hay otras libertades que sí se incluyen y que, repito, pues van a estar ahí presentes a nivel nacional. Yo creo que de las libertades más importantes va a ser la libertad de imprenta y de expresión, que venía ya siendo regulada desde los años de las constituciones anteriores. También va a estar regulada, por ejemplo, la inviolabilidad de la correspondencia, y eso es muy interesante en la medida en que se garantiza la privacidad de la correspondencia. Se va a proteger también la propiedad
Y un elemento importante es, por ejemplo, la libertad de industria y de trabajo, que en un inicio va a estar propuesto en el artículo número 5. Entonces, pues bueno, redondeando la idea, yo podría decir que en este siglo XIX tenemos 3 federalismos. Uno instaurado en 1824, en donde los estados son muy fuertes frente a la federación. Uno en 1847, en donde lo que tenemos es la reformulación de 1824, y un 57 que reniega del 24, que critica al 47 por ser antidemocrático y que establece un nuevo federalismo, aunque Ponciano Arriaga en una de las sesiones dijo que no, que básicamente era el mismo federalismo que del 24. Un federalismo que está permeado por una idea de democracia muy fuerte y que, bueno, se ven de las discusiones, este sentido democrático, y también se ve, por ejemplo, en los diarios de la época. Hay un periódico que se llama La Unión Liberal, que señala que una característica de la Constitución de 1857 es el sentido democrático que tiene, y se ve precisamente en la estructuración del sistema federal, se ve en cómo van a estar reguladas algunas figuras de la federación, como es el caso de la eliminación del Senado. Y bueno, ya nada más para ir concluyendo, para 1917 tenemos una nueva constitución, pero básicamente tomando ahí sí como referencia lo que había existido para 1857. Lo que también podría comentarles es que, bueno, este federalismo, como lo dijo el doctor Teutli, no estaba estipulado en un inicio en el trance de la vida colonial a la vida independiente, más bien es por el fracaso del imperio, y también hay que decir, en este sentido, que los 3 federalismos que tenemos son productos de crisis políticas en nuestro país. Repito, 24 con el plan de Casamata, 57 con el plan de la Ciudadela, 47 con el plan de la Ciudadela, 57 con el plan de Ayutla. Entonces, en ese sentido podemos interpretar al federalismo en nuestro país. ¿Por qué es importante? Bueno, porque pues, la República triunfó, a pesar de tener 2 experiencias imperiales. El federalismo triunfó, a pesar de tener 2 experiencias centralistas. Y hoy en día, pues el federalismo sigue funcionando en nuestro país con muchos problemas, pero ahí lo tenemos, ¿no? Oiga, doctor, oiga, yo no puedo aguantarme las ganas de hacer una pregunta que probablemente la respuesta ya la haya dado, o sea, muy obvia, pero gracias al tiempo voy a ser muy concreto. Habla usted de 3 federalismos y los 3 como producto de una crisis política. De acuerdo. Aceptada su hipótesis, es válida, muy bien. El plan de Casamata, Bayutla, el otro, el de la Ciudadela, perfecto. Pero también, ¿por qué no hablar, pregunto, por qué no hablar de un cuarto federalismo a partir de 1917? Cierto, la Constitución del 17 está inspirada inicialmente en una reforma, la del 57, pero finalmente la del 57 tiene sus propias, 17, perdón, sus propias características que la hacen una nueva constitución. Para empezar, es producto de un constituyente, no de un poder reformador como estaba previsto en el 57, y de ahí empieza ya su originalidad. Y también es producto de una enorme crisis política. ¿Por qué no lo incluye usted como un cuarto federalismo? Es una pregunta. No, me parece pertinente. Yo lo veía simplemente desde tomar de referencia lo que había en el 57 para 1917. Pero, en efecto, lo que tenemos en la Constitución del 17 es una nueva Constitución, producto de una crisis que dura en nuestro país 7 años, que se convoca un Congreso Constituyente, que hace la propuesta Venustiano Carranza, pero que también el Congreso Constituyente del 16-17, porque sesiona muy poquito, discute el proyecto y lo cambia. Entonces, en ese sentido, me parece importante mencionar un cuarto federalismo, que es, pues, con sus reformas que hemos visto a lo largo de más de 100 años, pero que ahí sigue con nosotros hasta el día de hoy. Sí, claro, podríamos aceptarlo, doctor, sin problema.
Y algo que me parece muy importante, Julián, y es algo también que tú has tratado en la investigación que estás realizando, es esta idea que se maneja en la historiografía mexicana acerca de que las ideas liberales tienen que estar relacionadas necesariamente con el federalismo y que las ideas conservadoras pues necesariamente se ligan con el centralismo. ¿Qué has visto de esta relación, Julián? ¿Se cumple esta idea o más bien es una construcción a partir de la visión que tienen ciertos autores de lo que pasa en nuestro país que no corresponde en realidad a lo que se da dentro de las discusiones o dentro de la vida política e institucional de nuestro país? Sí, me parece que el liberalismo como fenómeno y como corriente de pensamiento está presente en nuestro país a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX, sin importar si México es una federación o si México es una república central. Por poner un ejemplo, para las 7 leyes del 36 hay un catálogo de derechos, muy chiquito, pero lo hay, ahí está. Para las bases orgánicas del 43 tenemos derechos más desarrollados y, por ejemplo, ahí se proscribe la esclavitud ya de una forma mucho más precisa, aunque lo había hecho ya el Hidalgo en 1811 y lo había hecho Vicente Guerrero en 1829. Y entonces, pues las ideas liberales están presentes en las constituciones federales y están presentes en las constituciones centralistas. Entonces, creo que decir que federalismo es igual a liberalismo, centralismo es igual a conservadurismo, pues es un anquilosamiento de categorías y es negar que pues la diversidad de pensamiento puede ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, se atribuye ideas liberales a Lucas Alamán, que es considerado pues el padre del centralismo. Por ejemplo, Charles Hale dice que Alamán y José María Luis Mora comparten ideas liberales. Entonces, pues a mí me parece que esa relación ya está un poquito superado, debería estar un poquito superada. Pues yo creo que esta es una plática que tiene muchas continuidades, probablemente todo lo que se refiere a la evolución histórica de nuestro país es siempre muy enriquecedora y sobre todo platicar con alguien que se ha dedicado un buen rato a hacer esa investigación, a pesar de su juventud y que promete evidentemente que va a continuar con ella, que vamos a necesariamente tener que volver a platicar con él. Yo realmente le agradezco mucho, te agradezco mucho, Julián, que nos hayas compartido esto. Hicimos un recorrido muy bonito, me gusta mucho la idea esta de las 3, 4 federalismos diferentes o caracterizados por constituciones diferentes. En fin, habría alguna vez que platicar también del federalismo y de los artículos estos que son el 49, el 72, el 63, todos aquellos que hablan de las diferentes constituciones de las facultades federales y que eliminan a las facultades estatales, ¿no? Habría que ver la problemática del federalismo hoy en día. Vamos para un gobierno centralista. Nuestro artículo 73 originalmente en 17 tenía 31 fracciones, tiene casi 52. Y cada fracción se la podemos subdividir varias veces. Cada vez que crece, le estamos quitando facultades a los estados. Entonces, alguna vez tendremos que platicar eso. Yo le propongo al doctor Brito, al doctor Silva, que te volvamos a invitar y que, bueno, que evidentemente tú lo aceptes y platiquemos del federalismo, pero ya en ese sentido, ¿no? Es decir, bien, Actual. por ahora yo te agradezco mucho que hayas aceptado compartir con nosotros esto y en verdad yo aprendí mucho de lo que tú dijiste. Muchas gracias. No, Yo doctor, el también, gusto es mío. Perdón. no, yo también uno de los agradecimientos, Julián, y desde luego, pues creo que este tema da para seguir platicando, así es que si lo consideras pertinente, nos daría mucho gusto que nos volvieras a acompañar en otra ocasión. Claro que sí, yo con gusto estoy aquí con ustedes platicando estos temas. Nada más para complementar lo que decía el doctor Teutli. Sí, evidentemente hoy vemos una ampliación del 73, ¿no? Por ejemplo, habla de justicia cívica para el Congreso General, ¿no? Y eso es como justicia cívica, creo que eso lo podría regular los estados, ¿no? Entonces, es muy interesante
cómo ha cambiado nuestro federalismo, y lo que básicamente quise hacer aquí, pues es explicar qué pasa con el federalismo antes de 1917. ¿Qué viene después? Pero antes que nada, pues comentarles a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, que hoy estuvo con nosotros el maestro Luis Julián Mireles Romero, hablándonos de un tema muy importante. Nuestro invitado habló del federalismo en la historia constitucional mexicana, y ya con el compromiso públicamente aceptado de continuar con ese tema, porque es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todas las decisiones se toman aquí en el centro, y que hasta los presidentes municipales, gobernadores viven aquí en la Ciudad de México, porque aquí se hace todos los aspectos inherentes que les van a afectar o beneficiar en sus entidades federativas, y una serie de cuestiones que estamos viendo, reformas constitucionales, por ejemplo, en materia de justicia cotidiana, en donde se estableció en la parte transitoria que tenía que expedirse un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que esto atenta en contra de los principios, la idiosincrasia de los pueblos de cada entidad federativa. En fin, es un tema muy importante. Así es de que también, al igual que mis compañeros, el doctor Rodrigo Brito y el doctor Guillermo Teutli, muchas gracias, y a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el maestro doctor Ricardo Rojas Arévalo, nuestro secretario general, que gracias a su apoyo tenemos la oportunidad de estar transmitiendo estos programas tan importantes y con los invitados expertos en la materia como fue el día de hoy. Y pues no nos resta más que invitar a nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores, a que estén atentos a este su programa, La Constitución del Amparo y tú, que se transmite por el canal multimedia, el canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho, todos los martes a las 14 horas. Y nos vemos hasta la próxima.